Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania. Era un chico normal en la escuela, aunque algo retraído y apartado de sus compañeros, que lo molestaban frecuentemente. En su familia vivió las sucesivas separaciones de su madre, y al final de su pubertad vivía solo con ella, sometido a una estricta disciplina. Su madre lo chantajeaba emocionalmente para que permaneciera siempre a su lado. Esto duraría hasta su edad adulta. En su juventud, Meiwes presenció escenas de matanzas de animales en las que él participaba para luego continuar con un gran banquete. Esto pudo influir en su estado mental posterior. De esta manera, comía animales. Mientras que él era un niño, se le veía muy feliz rodeado de siempre estos animales que después se veían sometidos a terribles matanzas para poder después comerse a todas estas piezas. A la edad de 18 años, Meiwes se muda con su madre a la enorme mansión que la familia poseía en las afueras de Rottenburg. El lugar tenía 44 habitaciones, y los amigos de Meiwes le llamaban la Casa de los Espíritus. Aquellos 44 sitios oprimían con su inmensidad el espíritu adolescente de Meiwes y le provocaban una avasalladora sensación de soledad. Se refugiaba con amigos imaginarios y en el retorcido amor de su madre, que lo tuvo atado a él fingiendo todo tipo de enfermedades. Más tarde, Meiwes ingresó en el ejército, donde destacó por sus disciplinas. Se llevaba a su madre con las excursiones de su brigada y pasaba la noche con ella, aunque en habitaciones separadas. Pero su madre no lo quería dejar escapar ni un solo momento. Sabía que Meiwes tenía algo oscuro dentro de él. Tras su servicio en el ejército, Meiwes trabajó como técnico de computadoras en el centro informático de Kassel. En su trabajo también se le consideraba diligente y eficiente. Entre sus aficiones estaba la lectura de libros sobre caníbales, muertes violentas y biografías de asesinos en serie. Meiwes parecía un tipo bastante familiar. Se le ven en bastantes fotos conduciendo algún tipo de yate, subido en caballos, incluso con algún tipo de sobrina o familiar. Una amiga de la familia regaló a los 14 años una muñeca y Meiwes se la comió. Además, coleccionaba partes de los cuerpos de varias muñecas, mismos que guardaba en un cofre para ocultar desde su progenitora. Con ellas construía estaños y gotrescos seres. La madre de Meiwes falleció en 1999, en la mansión de Rottenburg. Un accidente en el sótano mientras su hijo estaba en el trabajo puso fin a sus días. Tras su muerte, Meiwes se quedó solo en el mundo. Los únicos lazos familiares y sentimentales que mantenían desaparecieron de su vida. Por aquel entonces, una amiga le dijo que era el momento de que dejara atrás el niño y se convirtiera en un hombre, al propio Meiwes. Pero Meiwes no estaba de acuerdo y se sentía solo y desprotegido. A partir de este punto, inició su carrera como obsesivo navegante de internet. Miles de fotografías de crímenes, accidentes, cuerpos desmembrados y torturas componían el archivo fotográfico de su computadora. Foros como Gourmet o Cannibal Café le proporcionaban la plataforma ideal para contar y compartir sus fantasías más profundas sobre el canibalismo. Aquí tenemos una imagen real de aquellos foros de internet que visitaba el señor Meiwes mientras que estaba en sus noches de búsqueda de presas. Aquí tenemos imágenes reales de los mensajes de Armin Meiwes en el foro, buscando a alguien para dejarse comer. En el foro se hacía llamar Frankie. Por otro lado, Bernd también hacía su camino. Él en un primer momento buscaba mujeres que quisieran comérselo, dejaba los mensajes tanto en inglés como en alemán. Dejaba claramente que no era un juego de rol, que esto era verdad. Estaba dispuesto a ser comido por alguna mujer. Primero, un cocinero se ofreció a sí mismo, así como dos de sus ayudantes para ser degustados. Meiwes tuvo la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, antes de las dudas de la víctima, en el momento preciso los dejó marchar. El banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo. Esto molestó un poco a Meiwes, quien había pedido que solo acudieran a su llamado hombres serios. En el chat conoció a Bert Jürgen Breitsch, un ingeniero de Berlín. Breitsch había tenido una vida atormentada. Su madre se suicidó cuando él era un niño tras padecer profunda depresión. Su padre lo dormía leyéndole cuentos de hadas aterrorizantes. Breitsch recordaba sobre todo la fascinación que ejercía la historia de Hansel y Gretel, engordados por una bruja para ser devorados. Breitsch se declaraba bisexual. La violencia y la tortura formaban parte de sus rituales sexuales cotidianos. Frecuentaba prostitutos que conocía en los bares, a los cuales les solicitaba que mordieran su pene y se lo arrancaran, cosa que ninguno quiso hacer. Breitsch tenía una pareja estable, a quien dejó todas sus pertenencias antes de lanzarse a las manos de Meiwes para ser asesinado y comido por él. Había en él la sensación de un destino manifiesto, de que era él el rol que debía cumplir en el mundo. Él tenía que ser la persona devorada. Sentía culpa por el suicidio de su madre y pensaba que al morir y ser devorado pagaría un poco ese precio. Breitsch se citó con Meiwes el 10 de marzo de 2001, para un fin de semana, donde ambos se pusieron a prueba sus instintos caníbales. Se dice que cuando se encontraron en el andén, Breitsch extendió la mano y le dijo: "Yo soy tu carne". A lo que Meiwes respondió: "Yo soy Armin". En cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Meiwes manifestó posteriormente que no entendía el sentimiento de felicidad que Breitsch experimentaba. Estaba como en su estado máximo de felicidad, mientras que era devorado. Tras la despedida en la estación, Breitsch lo pensó mejor y llamó a Meiwes para que lo recogiese. Quería probar otra vez. Meiwes grabó todo con una cámara de vídeo. Después de varias horas de conversación y de ingerir 20 pastillas para dormir, 2 botellas de jarabe para la tos y media botella de whisky, Breitsch quiso que Meiwes le amputase el pene. Meiwes lo mordió y trató de arrancarlo con la boca. Entre los gritos de dolor, no pudo hacerlo. Al final el pene quedó totalmente desgarrado. "Córtalo una vez", dijo la víctima. Así que Meiwes tomó el cuchillo y terminó su labor, cortándole así su miembro. Esta es la mesa donde Meiwes cortó el pene de Breitsch. Por fin Breitsch pudo cumplir su sueño, comerse sus propios genitales. Meiwes partió el pene en 2 trozos y los puso en el sartén, aderezándolos con pimienta, sal y ajo. Estaba contento mientras cocinaba y conversaba con Breitsch, quien pese a que estaba muy drogado y alcoholizado, hablaba sobre lo bien que le olía el guisado que había hecho con su pene en el comedor de la casa de Meiwes, mientras que estaban preparando y degustando ese fabuloso plato. Al comerlo, notaron que su tamaño se había reducido a causa de la cocción. Breitsch lo mordió y trató de masticarlo, pero al final lo dejó sobre el plato. La carne estaba mal cocinada y le reprochó a Meiwes:
Está muy duro, no puedo comérmelo. Dijiste que todo sería perfecto. Aquí podemos ver imágenes del interior de la casa de Maves, totalmente destrozada y con un toque muy diabólico. Tras cenar, Maves cargó a Branch hasta depositarlo en la bañera. Se quedó allí durante 10 horas, tal lo cual perdió el conocimiento. Cuando despertó, ambos acordaron que Branch debía ser sacrificado. Maves lo cargó de nuevo y lo puso sobre la mesa. Le enterró un cuchillo en el pecho. Cuando éste agonizaba, lo remató. Movía la cabeza de un lado a otro. Se puede ver un movimiento bucal, dijo un forense presente en la proyección del vídeo durante el juicio. Luego lo destripó y lo descuartizó, y enterró algunos trozos en el jardín, mientras otros los congeló y se los comió en días posteriores. Maves vio por fin cumplido su deseo de comer carne humana. Según las declaraciones a la policía, la carne de Branch tenía un sabor muy parecido a la carne de cerdo. A él también le dio placer. Había soñado con ser comido, declararía a la policía. Demoró 20 kilos de carne humana, siempre acompañados por un vino tinto chileno. Maves había satisfecho su fantasía, pero esto no era suficiente. Los meses siguientes los pasó buscando nuevas víctimas. Necesitaba carne joven y fresca. Se me está acabando la carne, afirmó en un foro. Esta actitud fue lo que condujo a la policía a desenmascararlo. Un estudiante de Innsbruck denunció a Maves, quien asegura en los foros haber probado la carne humana. En el recuento de respuestas se registraron varios centenares de víctimas, todas dispuestas a dejarse devorar por el caníbal. Había mucho más platos para Maves. La policía la arrestó un año después del asesinato. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras mostró que Maves no presentaba ninguna enfermedad mental, pero consideraron que su víctima no podía pensar racionalmente en esos momentos. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema era que la víctima dio su consentimiento al asesino, y la defensa usó ese argumento para que se considerara como un homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que solo implicaba una sentencia de entre 6 meses y 5 años de prisión, anulando la consideración de que fue un asesinato. Según el profesor Arthur de un instituto de criminología de la Universidad de Gießen, el caso marcó un hito en la historia judicial. Es un asesinato convenido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, matizó el profesor. El abogado defensor citó como un argumento favorable que Maves dejó libre a 4 personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio, por las dudas que mostraron. Branch dio su pleno consentimiento antes de que lo matase, pero esto valió de poco, y Maves fue condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato con motivos sexuales. El caso de Armin Maves conmovió a todo el mundo por su extraña crueldad. Maves disfrutó dando entrevistas a causa de la popularidad que le dieron los medios de comunicación. El caníbal de Rothenburg grabó en 3 cintas de vídeo de casi 4 horas cómo cortó el pene de Branch, cómo ambos lo comieron y cómo finalmente troceó y comenzó a devorar al moribundo. La policía se quedó con estas cintas, ya que en el mercado negro pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros fácilmente. Solo se filtraron 3 fotografías. Todo lo que rodea a Maves huele a dinero. El mismo ha anunciado que escribiría sus memorias, a la que seguramente sería un bestseller. A las cintas que aún están en la caja fuerte del tribunal solo tienen acceso 2 agentes y un funcionario. Durante el juicio, la filmación fue exhibida el 8 de diciembre ante los jueces. Ellos dijeron: llegué a pensar que estaba en una casa de locos. En principio, las feras medidas de seguridad parecían indicar que los cassettes nunca saldrían a la luz, pero hay copias. La propia audiencia de casa reconoció su existencia, que se encuentran bien ocultas en Wiesbaden, la capital del estado de Hessen, en donde procede Maves. Las cintas nunca estarán a la venta, sostiene Barbenek, un reconocido forense. Y eso que lo prohibido es lo que más atrae a la sociedad. Esa misma atracción fue la que hizo a Maves poner una cámara a grabar. Lo quería volver a ver después. Para él, era un bonito recuerdo. El grupo musical Rammstein se mostró tan impactado con la noticia que en 2004 decidieron componer el tema Main Tale, cuya letra relata lo que probablemente sintió la víctima. Curiosamente, Maves se mandó a la banda por esto. Finalmente, en 2008 se estrenó la película El caníbal de Rothenburg, dirigida por Martin Weitz y premiada en varios festivales a nivel mundial. Otra versión es la cinta alemana Cannibal, dirigida en 2005 por Marie Andora. Pues de todo esto podemos estar tranquilos. Armin Maves ahora mismo tiene una sentencia de cadena perpetua, por lo que va a pasar el resto de sus días con vida allí metido. Y bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que dejando vuestros fukurais me ayudáis un montón, y que espero que hayáis disfrutado del vídeo, más que nada porque sé que es un contenido que no estáis muy acostumbrados a ver en mi canal, pero que todo el caso de Ben Aned y del caníbal de Rothenburg merecía la pena y me apetecía hacer este vídeo. Tenía muchas ganas de poder compartir con vosotros la historia completa de Armin Maves. Sin más, chicos, que tendremos más Ben Aned mañana, que tenemos más novedades que os tengo que contar. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. ¿Y queréis saber lo bueno? Si os fijáis, toda esta historia se centra mucho en un pene. De forma curiosa, el desarrollador dice que su habilidad es ir escondiendo penes en el juego. Penes cortados, obviamente. ¿No os deja esto algo que pensar?